Nota del autor: el pensamiento liberado en las letras. Gracias por hacer contacto. Comenzamos. Hola, estimados amigos de Nota del Autor. Hoy es nuestro 5º episodio de Nota del Autor podcast. Hablaremos acerca de masculinidades y feminidades en el marco de la clase de doctorado de Teoría Social y Antropologías con el doctor Armando Martín Ibarra López. Primero expondré mi ponencia y enseguida se verá nutrida y enriquecida por la participación amena y ejemplificada del doctor Armando Martín Ibarra López. Les comparto un poco acerca del doctor Armando. Él trabaja en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Pertenece al cuerpo académico Globalización, Espacio Público e Integridad. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y CIESAS, Occidente, México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1, Perfil PRODEP. Áreas de investigación, estudio de patrones de exposición a los medios en jóvenes y niños, análisis de procesos de socialización política y televisión en niños y emociones y televisión. Bienvenidos, comenzamos. Bueno, voy a iniciar de atrás para adelante. Casi por lo regular la bibliografía se pone al final, o yo lo voy a poner al principio, para decirles los autores en los que me basé. Los autores que están en negrita son los que yo incorporé a esta presentación. Los dos libros que les dije que había descargado, que me parecen muy padres, son el de Telles, et al. 2017, si ustedes se dan cuenta, está bastante actualizado. Y este último de Rollo, 2020. Este libro es un libro de monos, es un libro de caricaturas o de cartones, digámoslo así. Cuando vi la prueba del libro para ver si yo lo compraba, me llamó mucho la atención. Es español el libro y dije, vaya, lo compro. Y por eso ustedes, si alguien abrió la presentación antes, se van a encontrar con algunas páginas en blanco donde vienen algunos monos. Entonces, el libro está muy padre, se lo recomiendo. Es un libro muy divertido, pero bastante reflexivo. Homo machus, de animales a hombres, ¿verdad? Y Bauman Damasio, que es un neuropsicólogo, y los que no están en negrita son las lecturas que me recomendó el doctor. Bueno, marco de contextualización. Históricamente dicen que estas categorías de masculino y femenino pues tienen bastantes años. Algunos historiadores como Harari dicen que tiene más de 5,000 años cuando se empezó a crear esta diferenciación. Otros dicen que tienen algunos cientos de años, quizás otros dicen que 70,000, que apareció esta separación de categorías a partir de la Revolución Agrícola. No hay un acuerdo no hay un acuerdo en cuándo fue el inicio de estas categorías, pero sí dicen que es milenaria. Lo que sí se dice es que a partir de 1995 se empezaron a probar algunas escalas para analizar la masculinidad y la feminidad, la heterosexualidad, la homosexualidad, etcétera, etcétera. Recordemos que la homosexualidad hace 30, 40 años se consideraba una enfermedad mental, y después la Sociedad de Psiquiatría lo consideró ya algo como una expresión de la sexualidad. En fin, han sido muchos estudios. Voy a hablarles en esta pequeña exposición de algunos solamente, pero es bastante lo que podemos encontrar en torno a estas dos categorías. En los años 80 aparece el concepto de masculinidad hegemónica por este autor Schongaud, del cual hablaremos un poquito más adelante,
que es un análisis, aunque ya decíamos en el 95 que aparece un análisis de escalas, en el 80 este es un referente importantísimo, la masculinidad hegemónica. Socialmente también hay un acuerdo de que la masculinidad y la feminidad, estas dos grandes categorías, son constructos o construcciones sociohistóricas que a través del tiempo han ido modificándose, han ido redefiniéndose. Muy distinto hablar de la categoría hombre o de mujer en este año que en el siglo XIV, en el siglo XV. Es como un ejemplo. Otros como Burin en el 2000, citado por Schut 2012, dicen que hubo una crisis de identidad a partir de los años 70, esto debido a la caída de las grandes ideologías, el fascismo, ¿qué más aparece ahí? El comunismo, y aparece el capitalismo, el estado de bienestar. Entonces, como que la sociedad llegó a esta crisis y no supo definirse, y a partir de ahí se tomaron ciertos caminos. Uno, el más fuerte, es el patriarcado. La definición del objeto de estudio. Bueno, pues nuestro objeto de estudio en este caso es la masculinidad y feminidad. Son dos categorías que parten de las polaridades de siempre de la humanidad: arriba, abajo, izquierda, derecha, público, privado. Estas categorías pues generan una separación y tratan de poner un orden social. También recordemos que muchos piensan que el cerebro está dividido en dos hemisferios, el cual pues uno es el masculino, otro es el femenino. Es decir, la necesidad de polarizar las cosas, de polarizar las situaciones, siempre ha estado presente. Y este autor dice que de ahí proviene estos dos conceptos de promover una separación, una polarización, masculino y femenino, y cada uno con un bagaje conceptual distinto. Todo esto viene, como lo había comentado, a partir del modelo patriarcal, que es el modelo que se quiere modificar, que se quiere diluir por un modelo más igualitario. Bueno, son dos categorías que proponen un supuesto equilibrio social. Mucha gente piensa que lo que hace el hombre es lo normal, lo que hace la mujer es lo normal, y así vivimos felices, contentos para siempre. Pero pues nos hemos dado cuenta que las dos categorías generan desigualdades y desequilibrio social. Definición del objeto de estudio. Ya lo comentaba yo que Gramsci en los años 80 propone este concepto de masculinidad hegemónica proveniente o con un fundamento marxista, el cual dice que es la dominación de un género sobre otro, una práctica social legitimada e indetectable. Es decir, hay las masculinidades generan una violencia invisible que está legitimada por muchos discursos. Uno de ellos es la doctrina religiosa, otro la ideología política, y que también es legitimada por los medios de comunicación masivos. Recordemos hace algunos 2-3 años, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver en la televisión algunos comerciales de la cerveza Tecate, si no mal recuerdo, donde se ve un hombre que llega a su casa y llega tarde. Entonces la mujer está como que muy enojada, pero este hombre llega con un oso muy grande de peluche, y al final dice el comercial: es mejor pedir perdón que permiso. Entonces esos comerciales, ese y otros más, dejaron de publicarse a raíz de una queja de algunos colectivos diciendo que ese tipo de anuncios pues legitimaban el machismo, y desaparecieron. Y así podemos poner, mande. Deja decirte también, además, el símbolo de osos. Sí. Hay un grupo de homosexuales de extrema, vamos a decir, de extrema homosexualidad, que se denominan osos. Es un subgrupo a nivel global, Oh.
Yo de hecho participé en una tesis de maestría en ciencias sociales sobre el tema de osos. Ujú. Son tipos grandotes, peludos, pues lo más semejante a un oso, ¿no? Muy Sí, musculosos, sumamente masculinizantes, odian a las mujeres, son misóginos, o sea, son totalmente misóginos, como hay también grupos de lesbianas que odian totalmente el ente masculino. Los osos son como el extremo de la homosexualidad. Ellos creen que no necesitan de la mujer para nada. Hay otros homosexuales que más bien se sienten y se quieren inscribir al género femenino, pero los osos en particular si se meten ustedes a estudiar los osos, hay páginas, etcétera. Son esos que a veces usan unas motos muy Harley, no sé si los ubican. Tiene sus antecedentes en los 70s, 80s y se dio una homosexualidad ahí muy sui generis. Yo la llegué a ver ya en Colombia. En Colombia estuve por ahí, detecté y me metí pues a ver cómo era el ambiente. Y en Guadalajara también hay un par de bares ya de reunión de osos. Ellos trabajan mucho en línea. oh, Entonces, no sé si ellos mismos fueron los que se opusieron a ese concepto de manipular el concepto de oso, ¿no? sí, También pudiera haber sido, ¿no? Por sí, eso lo claro. quise sacar. Sí, Sí. claro. Yo creo que los medios de comunicación para mí son bueno, los comerciales de televisión están bastante bien hechos, bien, muy sofisticados, manejando muchos arquetipos, mucho simbolismo, y es el que atrapa a la gente para pues manipular e ir a comprar los productos. Me parece interesante ese tema de los osos. Habría que meterse a ver más, ¿no? El otro era que ridiculizaba desde el punto de vista machista al hombre, ¿no? Poniéndole un osito que es como una actitud muy femenina, el cariño, ese tipo de actitudes, ¿no? Sí, Perdón, para completar la idea. no, claro, adelante, se vale. Ya está. Y a mano derecha tenemos algunos de los cartones de este libro que les digo está divertido, pero a la vez muy reflexivo. Son algunos, podemos ver en la parte inferior derecha las pertenencias del hombre, smartphone, coche, bici, y ahí podemos ver a la mujer, ¿no? En la parte más inferior. En fin, ante este objeto de estudio, masculinidad hegemónica, aparece como contraparte el feminismo holístico, que se trata de un concepto de mujer, un concepto de mujer, de feminismo. Esto es propuesto por Castellanos en el año 2000, es un estudio colombiano y dice que así como se construyó la categoría hombre o masculinidad, que el feminismo holístico tiene que ir por un camino similar, tiene que ser una construcción ideológica pues que esté más, que vaya más a la igualdad. Ok, explicación del fenómeno. Bueno, todos los teóricos que yo revisé se dan cuenta de que este tema, masculinidad y feminidad, es un objeto de estudio que tiene que abordarse de manera interdisciplinar para lograr una mejor comprensión. Parte, como ya lo había comentado en una diapositiva anterior, del modelo patriarcal, que ahora es muy cuestionado, urge un cambio. Este modelo patriarcal no es equitativo y pues se proponen muchas teorías o muchas formas de erradicar el patriarcado y llegar a una sociedad más igualitaria. Una de estas propuestas, ya lo había comentado, es el feminismo holístico como una alternativa para superar el patriarcado. Los estudios cualitativos algunos estudios cualitativos que se han realizado es el que presenta Telles et al. 2017, en su libro se llama Igualdad de Género e Identidad Masculina. Es un libro de investigación cualitativa española que les digo fue el que leí y me acercó un poquito más a estos conceptos. Estos son algunas de las ideas que propone este libro, cómo el machismo perjudica a los hombres,
no solamente pues perjudica a la mujer, sino también al hombre mismo, ya que se habla de diversidad de ser hombres. Hay muchas formas de ser hombre o de expresar la masculinidad. Se habla del trabajo igualitario. Hay un estudio cualitativo muy interesante que se hizo allá en una región de España, donde se pregunta a los hombres cómo participan en las labores domésticas y se ve de manera muy contundente que la mujer es la que lleva el mayor partido de esto. Hombres maltratados y violencia de género, no solamente se vive en España, sabemos que se vive en todo el mundo. Se habla de antropología, la compleja identidad personal. Ya lo comentaba en la primera diapositiva, que es un constructo social que data de, se atreven a decir algunos, de milenios. Entonces, imaginémonos ahora cómo queremos destruir esa categoría del machismo, esa categoría del patriarcado, si se ha venido gestando desde hace pues varios de años. El hombre puede manifestar a lo largo de su vida diversos tipos de masculinidades. Cuando somos niños, bueno, según la educación que nos dan nuestros padres, vamos manifestando, vamos cambiando nuestra personalidad, o mejor dicho, vamos modificando nuestra masculinidad. Salimos del hogar, vamos a las escuelas y ahí nos encontramos con una interacción social que nos dice o nos orilla cómo ser hombres y de qué manera manifestarnos. Por eso hay diversos modelos de masculinidades, los que vemos en la política, en los medios de comunicación, quizás en la religión, en los países, etcétera. Grupos de hombres igualitarios es una de las propuestas que se maneja en este libro. Ellos crean grupos focales y también en España hay muchos grupos de hombres que se reúnen para platicar de su situación como hombres, de sus pros, de sus contras y bueno, una dinámica muy, muy particular. Esto para mí es nuevo, no pensé que en alguna región del mundo hubiera este grupo de hombres que se juntan para platicar sus penas. Lo hacen con el fin pues de, de hacer un cambio, ¿no? De platicar de sí mismos, de no sufrir y de generar relaciones más igualitarias con las mujeres. Este libro también propuso grupos de discusión para pues seguir hablando de la temática y hacer cambios. Y habla de un modelo explicativo de la masculinidad hegemónica, que es el modelo piramidal. Aplicación al acompañamiento humano. Bueno, la conclusión de esto es que en nuestros estudios, en cualquier estudio que realicemos, no tenemos que dejar a un lado el género. Si ha habido muchos estudios hace muchas décadas acerca de masculinidad y feminidad, feminismo, o sea, mucha gente que se ha metido a estudiar el tema del género, no podemos en nuestras investigaciones dejarlo a un lado. La variable género siempre va a decir algo, siempre, siempre. González, en este artículo de una revista indexada, se me hace raro que no tenga año, hizo un estudio con hombres para cambiar el estereotipo de machismo y tuvo grandes éxitos. Es un estudio desde la terapia Gestalt. La variable género pues nos dice mucho. Entonces, la conclusión es que en todas nuestras propuestas de acompañamiento humano no dejemos al lado la categoría género. Las conclusiones de los autores. Se coincide en la necesidad de un cambio de paradigma más abierto y sensible a las expresiones masculinas y femeninas, arropado por el respeto y la igualdad. El respeto y la igualdad son como que la bandera de este cambio, ya que vivimos en una sociedad desigual. Esta iniciativa podría ser el fin de la masculinidad hegemónica, de la lucha entre masculinidades y feminidades y la dilución del patriarcado. Este es el objetivo principal, destruir el patriarcado. El cambio de perspectiva requerirá adoptar nuevas ideologías y es como todo, es la creación y la creación y la creación de más ideologías. Mis conclusiones personales, ya para terminar, la sociedad es un complejo dinámico que se ha venido
Complejizando a través de los años, el neuropsicólogo Antonio Damasio nos dice que desde hace 500 millones de años, cuando el cerebro se desarrolló el sistema nervioso complejo que tenemos nosotros, que a partir de ahí se fundó la sociedad, sus significados y empezó la sociedad su camino. Entonces, volvemos otra vez a repetir, somos seres, somos sociedades muy complejas, muy complejas. Aunque no hay un acuerdo firme entre los autores que consulté acerca de cuál fue el momento en que la sociedad significó la masculinidad y feminidad, sí puedo concluir que son dos constructos muy densos en significado y que su poder se ha visto reflejado en la organización de las sociedades. Si miramos a Israel, a la comunidad judía o bueno, cualquier cultura, podemos darnos cuenta que ser hombre implica ciertos roles, ciertas actividades, y algunas de estos roles son muy ortodoxos, son bastante viejos y son a veces difíciles de comprender. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, en Israel, los hombres se dediquen a la religión, a, a- a orar y a no sé cuánta cosa, y la mujer haga todas las labores, lleve la comida, cuide a los hijos, y es una actividad para ese hombre socialmente aceptada? Es algo un poquito extraño, pero también si ellos miran hacia nuestra sociedad mexicana, pues también se van a dar cuenta que no estamos así como que en el paraíso, que también aquí hay grandes desigualdades. Estamos en 2020 en la ideología del fin de la ideología. Bauman nos dice que esta es la frase de su sociedad moderna líquida, la ideología del fin de la ideología. Es el momento ideal para replantear viejos paradigmas y valorar su impacto en la sociedad. En este contexto, la ideología que envuelve a las masculinidades y feminidades se vuelve el centro de atención para muchos. Yo digo, por algo será. Quizás la humanidad se está preparando para una nueva forma de convivencia social. Si estamos en la ideología del fin de la ideología, yo creo que es el momento propicio para que el patriarcado y este problema que hay de masculinidades y feminidades se vea cuestionada y quizás se vea destruida. Nos damos cuenta que son dos conceptos que tienen muchos años construyéndose en la sociedad y que puede ser muy complicado derribarlos. De esta manera mi conclusión es optimista, ya que la humanidad nunca se ha detenido, pero hay procesos que sí requieren cambiar, como es nuestro tema. Y bueno, pues nada más termino con algunos de los cartones de este libro, De animales a hombres. Ahí tenemos la pirámide, mujeres migrantes, trabajadores políticos y empresarios. ¿Cuánta razón tiene este tío? Dicen los españoles. Y un pequeño porcentaje, ¿cuánta razón tiene esta tía? Acuérdate de que aunque te pese mucho, los tíos nunca pedimos ayuda. Ahí está el machismo sobre ese pobre hombre inofensivo. Y ni se te ocurre llorar. Bueno, son más cartoncitos. Lo que le toca a la mujer, hacer la comida, fregar, etcétera. Ese es el software preinstalado. Y el del hombre. Quisiera tocar algunos puntos en esto antes de abrir un poco el diálogo. El asunto de género, ¿no? O sea, las teorías de género son teorías del siglo XIX. Allí fue cuando realmente se empezó a pensar sobre este asunto del género, ¿no? Y fue a partir de la lucha de las mujeres, pues las mujeres levantaban la mano y levantaban la mano históricamente, y pues no les quedó de otra más que hablar. Simone de Beauvoir es una de las autoras francesa, siglo XIX, principio, pues yo creo que más bien hacia la segunda mitad del siglo XIX, empezó a reflexionar sobre este asunto de la mujer, ¿no? Yo creo que hay que decir ahí algunas cosas. El concepto de mujer se ha venido modificando básicamente. Yo encuentro que hay tres hechos históricos fundamentales. Yo lo he sostenido en algunas conferencias, ¿no? El primero es de que la mujer, sobre todo la mujer occidental, porque si hablamos de la mujer oriental, es otro contexto. Allá son más machistas, pero también la teoría del yin y el yang
ubican como de manera más integral al hombre y a la mujer, ¿no? Como un todo. Es otra visión que no nos vamos a meter ahorita. Yo me voy a la visión occidental que culturalmente viene muy fuerte de la cultura judaica. La mayoría de los occidentales venimos de una cultura cristiana, judaica. El cristianismo es muy fuerte en todo el occidente, aunque ahora cada vez más los musulmanes están siendo también muy fuertes. Pero aún los musulmanes están peor. Están peor de machistas y de patriarcales, ¿no? O sea, vamos a decir que el Medio Oriente, para no decir el cristianismo, por eso yo usaba la palabra judaísmo, pero a lo mejor es más Medio Oriente. El Medio Oriente, de ahí surge una visión de lo que es la mujer. Y que va a ser desmentida durante siglos, hasta con las teorías de Mendel. George Mendel, ¿sí es George? Sí, ¿verdad? Él va a desmentir el concepto de femineidad que arrastró por siglos la cultura medio orientalista, ¿no? Que condenó a la mujer con los significados de tierra o de vasija. O sea, Gregorio Mendel, perdón, fue más o menos en 1900. Hasta 1900 se cambia el concepto de mujer. Aún con la lucha de todos los feminismos europeos, es hasta 1900 con George Mendel, porque demuestra biológicamente que la mujer es copartícipe de la concepción del ser humano. Antes, la mujer tenía una concepción de tierra, de vasija. El mismo concepto de semen viene de semilla. Eso prevaleció durante estos siglos. O sea, el hombre era el que daba la semilla, era el dador de vida. Bueno, teológicamente junto con Dios. Pero él daba la semilla, se la colocaba a la mujer en su pancita, y la mujer era una vasijita que ahí hacía que el ser humano creciera. Esa era la visión, hasta con Gregory Mendel. Con Gregory Mendel le dice, no, la mujer junto con el hombre conciben al ser humano. Y eso viene a modificar, le da, empodera más a los movimientos feministas y da toda una nueva visión. Hay dos hechos fundamentales, por ejemplo, el de la píldora, cuando ahora la mujer es capaz de controlar su embarazo. O sea, puedo tener placer, pero sin embarazarme. Entonces, con el descubrimiento de la píldora, por cierto, por un mexicano, fue un mexicano el que descubre esto, o sea, que viene a modificar la concepción de la feminidad, empodera más a la mujer, el saber que puede tener sexo como nosotros teníamos sexo y pues, o agarro la responsabilidad paternal o no la agarro, pero la mujer siempre la agarraba, o sea, no le quedaba de otra, pues aquí va a cargar el bebé y va a nacer el bebé y lo atiende, o sea, eso social y culturalmente era una responsabilidad cargada por la biología de la mujer, por una determinación biológica. Pero ahora la mujer tiene la capacidad como el hombre de ser un poco liberada y de decir, ¿me embarazo o no me embarazo? ¿Tengo placer o no tengo placer? ¿Amo o no amo? Y sin problema de tener un niño. Ese es un segundo hecho que va a modificar la concepción de feminidad. Y el tercero es que ahora ya, ni sexo, ni panza, o sea, in vitro, o sea, fuera de, pues ahí sí dice la mujer, y además, tengo sexo, tengo placer, y quiero un hijo, pero no lo quiero yo tener en mi matriz, va para afuera, y lo saca. Esto empodera todavía mucho más a la mujer, por eso hoy vemos a los movimientos feministas tan empoderados, o sea, la mujer ya tiene la capacidad de tener el control. Yo creo que el siguiente paso es que la visión femenina force y presione a la ciencia biológica o a la ciencia genética a que genere DNA masculino. O sea, Y. ¿Cómo se le llama? Sí, código Y. Para que la mujer in vitro, fuera de, sin necesidad ya del hombre, o sea, ya no te ocupo para nada, pongo el DNA, pongo mi óvulo y in vitro nace un bebé. Ese ya es el futuro y la cuarta, y hacia allá va la genética. La visión femenina abrió otras perspectivas que los hombres siempre lo cerraron. Es más, no teníamos ni siquiera la capacidad de visualizar este tipo
de procesos, porque nos convenía históricamente, y entonces ese es el camino de la feminidad, el camino del patriarcado, pues fue el que nos dotó el Medio Oriente. O sea, Dios es hombre, Jesús es hombre, o sea, todo lo fuerte de la humanidad, de nuestro conocimiento que sabemos, es masculino. Por lo tanto, entonces, el hombre es uno y la mujer es dos. Los judíos sacaban a las mujeres de los templos, tú ya lo decías, Jaime. Los judíos no querían a las mujeres en los templos. Y hasta la fecha, en la Edad Media, las mujeres estaban apartadas de los hombres, o sea, había una división. Y hoy ya se ha permitido un poquito la entrada de la mujer a la iglesia. De hecho, este papado, el Papa Francisco, está visualizando a las mujeres como posibles. Es más, ya hay algunos lugares con el concilio de no es concilio, perdón, con la reunión que hubo en Brasil, ya se les permite a algunas mujeres, pues solamente lo que les falta es consagrar, pero pueden ya hacer casi todas las actividades de un sacerdote. Sin embargo, aún no pueden consagrar. Pero va para allá. O sea, la visión femenina en el Vaticano, por decir en nuestra iglesia, en los musulmanes yo lo veo lejanísimos eso. O sea, ya el machismo es intolerable, ¿no? O sea, pero en la cultura cristiana occidental quizás vengan cambios interesantes en esto. Entonces, el modelo patriarcal definió la ciencia, definió el arte. Imagínense, la música, históricamente hablando, ha sido producto del modelo patriarcal. La mujer poco ha participado en este tema. En la ciencia igual. O sea, el 90% de las interpretaciones teóricas son de hombres. De hecho, si analizamos mi seminario, si vemos la bibliografía, el 95% son hombres de la bibliografía que estoy utilizando en mi seminario. Hasta hoy en día la mujer empieza con este empoderamiento que ha tenido históricamente, ha empezado a participar. Aquí, por ejemplo, yo estoy viendo 5 mujeres y 3 hombres en un doctorado, pero es de psicología, como que es de mujeres. También hay esa perspectiva de género en el asunto de las carreras, de los posgrados, ¿no? Psicología, terapia, es de mujeres, ¿no? Y siempre en las películas el prototipo de la psicóloga, ¿no? Que curaba a su paciente teniendo relaciones sexuales con él y el cuate enamorándose y todo ese rollo, ¿no? Ya sabes, todas las películas han hecho un prototipo de lo que es la psicología y el asunto de la feminidad. Me voy al asunto de género. Hoy en día los movimientos más de derecha, de concepción ideológica de derecha, las han denominado como ideología de género. Pero miren, los que hemos estudiado la teoría social y que hemos hecho estudios sociales, sabemos que todas las teorías son ideologías. En el fondo, toda teoría es una ideología. Toda religión es una ideología. Toda postura del mundo, toda explicación del mundo, todo paradigma es una ideología. ¿Cuál no es, no? O sea, ¿cuál no es? El que hoy en día se esté manejando que esto es una ideología de género y todo lo demás es verdad, pues, digo, todo es ideología, todo es concepción, todo es una visión. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? ¿Lo aceptas de fe o lo aceptas de racionalidad? ¿Lo aceptas emotivamente o lo aceptas súper racionalmente? Pero al final de cuentas todas las teorías son ideologías, son concepciones emanadas de grupos de seres humanos que conciben de una manera el mundo. Yo digo 3 conceptos: la naturaleza, la sociedad y el ser humano. Alrededor de estos 3 grandes conceptos se entiende el mundo. Las religiones incorporan un cuarto concepto, que es Dios. Y Dios enmarca esos otros 3 conceptos. O sea, mata el significado de los otros 3 conceptos bajo el concepto de Dios. Dios hace esto, hace los 3 conceptos. Las concepciones que no son teológicas juegan con ser humano, naturaleza y sociedad. Históricamente,
le han dado supremacía al ser humano sobre la sociedad y sobre la naturaleza. Después hay modelos donde le han dado supremacía a la sociedad. Hasta hoy en día los jóvenes están generando un modelo donde le están dando supremacía a la naturaleza sobre los seres humanos. Le están dando mayor peso a los animales, a las plantas, al mar, a estas cosas que tienen que ver con la naturaleza. Mucho por eso la iglesia tradicionalista no está de acuerdo con el Papa Francisco con su encíclica Laudato Si, porque propone un reacomodamiento de estos tres conceptos entre el ser humano, naturaleza y sociedad. O sea, son iguales. No tiene por qué tener el ser humano supremacía sobre la naturaleza. Dice el Papa Francisco en Laudato Si que históricamente por eso el hombre ha destruido la naturaleza, porque en la Biblia dice que está al servicio del hombre la naturaleza. Y el Papa Francisco viene así como a equilibrar los conceptos. Dice, el hombre está a la par, los animales también tienen derecho de vivir en este mundo, en esta naturaleza, igual que nosotros. Las plantas igual, son seres vivos, etcétera. Los árboles, qué hermoso es un árbol. Los árboles, fíjense, son los seres vivos con mayor peso histórico. O sea, un árbol vive miles de años. No sé si han visto las secoyas que existen allá al norte de Estados Unidos. Yo estaba en el Museo de Nueva York y allí hay unas secoyas que tú dices, wow, o sea, este ser vivo tiene miles y miles de años, antes de Cristo, o sea, 3,000, 5,000 años. O sea, árboles que han estado sobre la tierra con más vida que cualquier otro ser vivo. Bueno, entonces este asunto de las teorías de género y las ideologías de género, pues todas son ideologías, ¿no? O sea, ahorita hay una lucha bien dura política y con estos, me gustó esa caricatura, que el ex cardenal, bueno, sigue siendo cardenal, Juan Sandoval, dice, es que AMLO quiere manipular las conciencias de los mexicanos. Y luego dice la caricatura por el otro lado, dice, eso nomás nos toca a la Iglesia Católica, ¿no? O sea, como diciendo, que no se meta con las conciencias AMLO, ¿no? Esto ya nos toca a nosotros y ahí estaremos nosotros. Entonces, es un poco esa lucha, pues, en las concepciones. Me paso al tema de género. Los científicos han estudiado, aún los científicos, desde un modelo patriarcal. La ciencia sociológica, todas las ciencias humanas, han visualizado el mundo, la naturaleza y el ser humano desde una perspectiva masculinizante. Por eso hablan de un modelo patriarcal. O sea, somos nosotros los que hemos tenido el control de las explicaciones de lo que sucede en nuestro mundo. Aún la explicación terapéutica es un invento de seres humanos. O sea, la psicología en sí es en su gran mayoría un invento, aunque hoy esté aplicada por mujeres, pero fue un invento de los hombres, ¿no? Entonces, el asunto en el ámbito de la ciencia, la teoría estándar, vamos a llamar la teoría estándar de todas las ciencias, es que el hombre masculino es el prototipo de estudio, como objeto de estudio. O sea, como sujeto la gran mayoría son hombres, pero como objeto de estudio se estudia al hombre masculino, a la mujer no tanto. Ya últimamente se ha incorporado la mujer en los estudios. Eso que tú dijiste, Jaime, de que hoy teníamos que incluir el género, el asunto de hombre, mujer, es que hay que hacerlo, hay que saber cuál es la opinión de la mujer y del hombre en cuanto a todos los temas. Tenemos que saber cuáles son las diferencias de una visión y de otra. O sea, tenemos que visualizar si la mujer está de acuerdo con la iglesia o no está de acuerdo, si es la mujer la que está más de acuerdo con la iglesia que el hombre. O sea, ese tipo de datos, los eurobarómetros que hoy en día miden las opiniones de todo, está por edad y por género. O sea, fundamental. Y ahí podemos darnos cuenta de que cambian las visiones. La opinión es muy distinta de un hombre a una mujer, de un joven a un viejo. O sea, los viejos nos empezamos a enquilosar, a no movernos, ya no hagas olas aquí, deja como están las cosas, ¿no?
Y los jóvenes no, quieren revolucionar, quieren cambiar. Entonces, sí es necesario que opinemos. La teoría estándar de todas las ciencias humanas y sociales y antropológicas siempre ha visualizado al ser humano masculino como el prototipo digno de estudio. Lo demás no, ni siquiera de estudio, fíjense. Hoy en día las teorías humanísticas de género se empiezan a incorporar más esto. No habría por qué tener una disciplina que en eso se está convirtiendo los estudios de género. No tenía por qué haber eso, sino todas las ciencias tenían que estudiar el género y la música debería de ser, por ejemplo, yo me pongo a pensar en la historia de la música, nada más por ver un arte, la música. ¿Quiénes son los grandes compositores y los grandes intérpretes de la música en la historia de la humanidad? Hombres. Últimamente yo he visto un gran desarrollo de la música femenina y a mí me encanta la música femenina. ¿Será que algo traigo por ahí de lo femenino? Es que los hombres somos femeninos y somos masculinos. Es más, el machismo es una representación de una sofocación, o dirían los psicólogos de una, ¿cómo sería? Bueno, no recuerdo, pero era como opacar tu femenidad, ¿no? O sea, el ser machista es algo ahí que estás tratando de ocultar tu femenidad. Pero todos tenemos valores, actitudes que históricamente han sido catalogadas como más masculinas o más femeninas. Pero eso al final de cuentas es una catalogación. Decía Jaime que nuestro pensamiento básico, el pensamiento básico, dicotomiza la realidad. O sea, el pensamiento primario, el pensamiento de los cavernícolas y de la gente de hoy en día que no ha estudiado otro tipo de pensamientos, otra diversidad del pensamiento crítico. Pero, o sea, el pensamiento primario, ese pensamiento que lo trae el niño y que lo trae mucha gente que no se ha formado y que continúa actuando con pensamiento primario, pues es un pensamiento que dicotomiza la realidad. Bueno, malo, feo, bonito, alto, bajo. O sea, toda su realidad nada más la dicotomiza y entonces es muy fácil. Hoy en día con la pandemia, mucha gente, para no meterse en muchas broncas de interpretación y de esto, dicen, un grupo de malos, una élite, nos puso el virus para que nos matara a la humanidad. O sea, una explicación caricaturesca, conspirativa de lo que es la pandemia, ¿no? Pero es más fácil decir eso a meterte a estudiar qué es el virus, qué es el COVID, cómo se contagia, cómo te tienes que cuidar. O sea, es más fácil decir, pues ya estos conspirativos, estas élites, estos masones, etcétera, etcétera, los extraterrestres, lo que tú quieras, nos vinieron a inyectar un virus. Y esas son súper explicaciones muy básicas del pensamiento casi mágico, un pensamiento mágico, ¿no? Donde pone a Dios y a Satanás como lo malo y lo bueno, ¿no? Y dicotomiza, pues es un pensamiento como muy primario, muy de las culturas arcaicas. Hoy sabemos que el pensamiento es más complicado, ¿no? Entonces, pues lógico, las teorías de género ahora reinterpretan pues al ser humano como más masculino y como más femenino y como unas interpretaciones intermedias, pues no sé, van creo que en 40 y tantos géneros. Yo lo que les quiero decir que el hombre en su necesidad de interpretar al mundo y al ser humano y la naturaleza, pues actualmente yo creo que no logramos entender este asunto de cómo lo biológico, cómo nuestra dimensión biológica, tanto del ser humano como de los animales o de las cosas, sí es determinante en los comportamientos de los seres vivos. Ahí está la cuestión de que no hemos logrado entender la determinación que la da tu naturaleza. ¿Cuál naturaleza? Muchos se pelean de que esto es natural. La teoría de la naturaleza lo dice. ¿Qué es natural? La heterosexualidad, la homosexualidad. Para mí se me hace que más natural es la homosexualidad. O sea, si me voy a las teorías de la naturaleza a detectar cómo se gesta
en la naturaleza las relaciones entre lo masculino y lo femenino, ay, jole, me da miedo porque como que es muy natural lo homosexual. En las cárceles, en muchos lugares donde solamente hay hombres, pum, se besan y luego hacen cositas. Igual que con una mujer. Y no es que sean homosexuales o no homosexuales. O sea, ¿es la naturaleza humana esa? ¿O no es la naturaleza humana? O sea, eso es algo muy complicado que está en la cuestión, ¿no? En la discusión contemporánea. Y que tiene que ver con toda una historia, ¿no? Con toda una historia. Si ustedes se van a los libros religiosos, al Corán, a la Biblia, a todo el Antiguo Testamento, que tanto lo usan pues el Antiguo Testamento lo usan los musulmanes, los judíos y los cristianos. Ustedes saben que el sustento histórico viene de una sola raíz y de allí, sobre todo todas las religiones monoteístas que buscan una explicación, están apoyadas en el Antiguo Testamento. Y ahí es bien claro que la homosexualidad en algunos espacios fue condenada por Dios. Ahora, quién sabe si en los escritos apócrifos quitaron todo eso, lo otro, ¿no? Porque si nos vamos a ver a la cultura griega, la homosexualidad era como algo visualizado naturalmente. Es más, la paidofilia, que hoy es condenada, en la época de los griegos era como hechos naturales, la paidofilia. Hoy ahí van las leyes de Estados Unidos, ya algunos estados ya permiten que una niña de 12 años o un niño de 12 años se pueda casar con un adulto. O sea, ya permiten, eso es paidofilia, o sea, es una legalización de la paidofilia. O sea, que no me vengan a mí con cuentos, ¿no? A mí me da coraje porque eso de ahora también la concepción de niño, adolescente, pues también es una reproducción histórica, ya lo habíamos comentado cuando hablamos de los jóvenes, ¿no? que es una reproducción. Entonces, por el asunto, la neurolingüística está avanzando fuertemente en este asunto de que, bueno, pues el cuerpo define que eres hombre o que eres mujer, ¿no? Que eres hombre o que eres mujer. Lo biológico, ¿no? Pues tienes pene, tienes vagina, pues eres mujer, eres hombre. Ese es como lo más visible, ¿no? Pero hoy la neurolingüística está llevando a cabo estudios. Esto de que tú decías, Jaime, del hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, pues hoy se sabe que los hombres más inteligentes, más capaces, con capacidades, manejan muy bien los dos hemisferios. Es como un buen manejo de los hemisferios, ¿no? Igual las mujeres más inteligentes es como un manejo de los hemisferios, como que más bien, como que la historia, la cultura, nos hicieron usar un hemisferio. O sea, aquí yo lo que quiero decir es que lo cultural determina también lo biológico. Hay estudios últimamente sobre el orgasmo. Que el orgasmo es bueno, eso creemos en lo general, es una representación de la naturaleza humana, decimos. ¿Qué quiere decir eso? Es una expresión biológica del ser humano el orgasmo. Pero luego dicen estos estudios, pero hay de orgasmos. Hay visualizaciones de orgasmos de manera distinta. Y tiene que ver con una concepción neurolingüística, con una concepción que se te ha inculcado acá en el cerebro o en tus comportamientos sociales, personales, tus experiencias, qué es lo que te llevan a hacer una vivencia de un orgasmo. Una persona que tiene una moral muy fuerte de que es pecaminoso, de que es malo el sexo, de que tú no puedes hacer esto, de que te masturbas o no te masturbas, todo eso pues te lleva a vivir un orgasmo de manera distinta. Alguien que no tiene ese peso moral o ese peso ideológico en tu cabeza, ¿no? Vives de manera distinta el orgasmo. Y hay reproducciones de los orgasmos en las películas de cine. O sea, ustedes pueden ver así como películas prototipos cada década, bajos instintos o instintos básicos, como le llamaron esa película de los 80s. Pues ahí representaba un tipo de sexualidad. Y así podemos ir cada año cómo la sexualidad es representada. Yo me acuerdo que hace como unos 15 años allá en UNIVA me invitaron a que habláramos de la sexualidad desde las diferentes disciplinas, como una sexualidad de interdisciplinariedad, ¿no?
Y me acuerdo que ahí estaba el rector, ¿no? El padre Guillermo Alonso, que en paz descanse, el rector de UNIVA, y yo expuse el punto de vista sociológico. Entonces, pues yo me tenía que aferrar a lo sociológico, y yo decía, es que la sexualidad es un constructo social. Hace 15 años, pues eso ni siquiera se podría pensar, ¿no? No se podría, o sea, no se discutía académicamente. Aunque ya había teorías de género y había centros de estudios sobre el asunto de las masculinidades y feminidades en Europa y en otros países. En México no. En México estábamos un poquito atrasados en esto. Y me acuerdo que, bueno, ahí enfrentamos algo y al final el padre Memo dice, ¡ah, caray, ah, caray! O sea, como diciéndote, pues tienes mucho de la razón. O sea, al final de cuentas, las identidades son construcciones que tienen que ver con la dimensión biológica, la dimensión social, la dimensión neurolingüística, la dimensión psicológica. Todas estas dimensiones van construyendo, la dimensión religiosa, que para nosotros los mexicanos es sumamente importante. Van construyendo identidades, ¿no? Y cómo la identidad, ahora, si me voy pues a lo físico, pues nos estamos dando cuenta por qué históricamente, a pesar de que tuvieras pene, te atraía otro hombre. No, históricamente, ¿por qué te atraía? Si los dos tienen pene, ¿por qué carajos? Si por naturaleza tienes esa carga determinada por tu cuerpo, ¿por qué te llama la atención un hombre, no? Y históricamente, pues eso se da. Y lo podemos ir viendo. O la mujer también, pues, o sea, entonces, ¿qué onda? El asunto de las emociones, que es algo que las ciencias no han estudiado mucho. La psicología y la sociología son las que más han coqueteado con incorporar las emociones en el estudio del ser humano. Pero como el positivismo es tan fuerte en las ciencias, ya les platicaré del positivismo en la segunda parte, el positivismo determina que estudiar las emociones en el ser humano es anticientífico. El asunto de las emociones no es ni siquiera un tema de ciencia, pues, o sea, eso no se estudia. Cuando es parte fundamental del ser humano, y que creo que eso es una actitud patriarcal y machista de la perspectiva epistemológica de la ciencia humana. O sea, decir que tú no puedes entrarle a las emociones cuando forma parte del ser humano, en la explicación del ser humano contemporáneo. Sirva pues esta plática también como un poco la conclusión de las teorías, ¿no? De esto que hemos visto del seminario, como al final pues los estudios de neurolingüística nos han traído pues en las teorías de género otras interpretaciones para estos temas, ¿no? Parece ser que la presión mercadológica y la presión de las élites económicas, pudiera decir élites económicas. Ustedes han oído hablar del Club Bilderberg, que no es una teoría conspirativa. Hay bastantes libros sobre esto. Es una reunión donde se juntan los principales líderes del mundo. Entre ellos, algunos papas han estado en algunas reuniones, o sea, también la misma religión, para aquellos que dicen son teorías conspirativas. Bueno, también la iglesia ha participado y generan un plan a 30 años, ¿no? Generan un plan a 30 años, que luego la ONU retoma ese Club de Bilderberg, los documentos que se generan, las discusiones que se dan allá. Bilderberg es no sé si es Suiza o Alemania, creo que es Suiza. Y ahí se reúnen la gente, no los más ricos, sino los líderes que tienen un mayor peso a nivel de la sociedad, ¿no? O sea, no es una élite económica, es una élite religiosa, política, empresarial, económica, y de mucho tipo, y genera ahí cosas. Por ejemplo, ahí yo leí el último documento, creo que se reunieron hace 2 años, citaron a esta niña, la sueca que está defendiendo mucho la naturaleza, no me acuerdo cómo se llama, una niña que tiene un síndrome de... No, iba a decir no, el síndrome ese que hace que pierdas el asunto de las emociones. ¿Sí se acuerdan cómo se llama ese síndrome? Que tú no puedes, que el ser humano no puede expresar emociones, o sea, no puedes manejar emociones, pues es un síndrome. No le quieren ya poner enfermedad, porque la enfermedad en sí es como pues es una ideologización de un comportamiento humano, dirían hoy en día también. Digo, si nos metemos a las teorías de ideología, toda enfermedad es una clasificación ideológica
de un comportamiento que no es natural, no es normal. Y entonces lo clasifico como enfermedad o como comportamiento distinto o desigual al que la gran mayoría lo lleva, pero pues sí, no sé si la mayoría los comportamientos de la gran mayoría es lo natural o no es lo natural. Por eso ese concepto de lo natural siempre me ha traído a mí complicaciones, ¿no? Yo no sé y luego yo ahí me cuestiono si la familia heterosexual, si la familia de papá, mamá e hijos es la familia natural. ¿Es natural la familia esa? ¿O no es natural esa familia? O sea, ¿cuál es la natural? Pues, ¿cuál familia es natural? Bueno, no los quiero dejar en un relativismo. Cada quien tenemos nuestra propia ideología, nuestra propia concepción del mundo, de la naturaleza, y vívanla y sé feliz. Sé la vida, dicen los franceses, ¿no? O sea, vivamos la vida como entendamos nuestra ideología. Creo que ya vivirán ustedes cuando tengan hijos más mayores, se darán cuenta que ahí su ideología a lo mejor va a chocar con la de ellos, porque yo he detectado que los estudiantes de universidad hoy en día traen una visión, híjole, de lo que es hombre y mujer y aborto y todos estos conceptos que para nosotros son fundamentales y estructurales, se están liquidizando, como dice Bauman. Sigmund Bauman dice que todo está así como relativizando y todo se está poniendo en duda, ¿no? Por ejemplo, con la pandemia, yo creo que muchas instituciones están fuertemente cuestionadas hoy en día, con este aislamiento social, con estas formas de encerramiento, están siendo cuestionadas. Esta teoría de Bauman de la sociedad líquida y de las emociones líquidas, del amor líquido y de todo lo vuelve líquido. Parece hasta diarrea eso ya, la explicación diarreica de la sociedad, ¿no? O sea, nada es agarrable, nada es estructural, todo está flojo, todo está cayendo. No, yo tengo una visión y que bueno, cada quien nos tendremos que comportar como lo veamos. Pues a veces lo legal gana a lo social o al comportamiento. Todas estas luchas por legalizar el aborto, por legalizar el género, por legalizar la homosexualidad, los matrimonios homosexuales, forman ya parte de estos nuevos marcos sociales. Yo quería decirles que hay países, por ejemplo, Rusia, la Rusia actual, por ejemplo, Rusia ahorita con Putin, Vladimir Putin, ha mantenido, ahí no han aceptado el matrimonio homosexual, porque allá todavía consideran a los homosexuales como enfermos. O sea, allá, por ejemplo, es un delito ser homosexual en Rusia. Entonces, si te cachan besando a un hombre, besando a otro hombre, lo meten a la cárcel y le ponen testosterona inyectada para que sea hombre, ¿no? O sea, Rusia es uno de los países que menos ha evolucionado, si es que es evolución, hacia la legalización de estas cosas. Y por ejemplo el aborto tampoco en Rusia es aceptado. Muchos de estos luchas que se tienen hoy en día en los países capitalistas y que por la lucha de la democracia y por darle voz y voto a todos los grupos vulnerables y grupos marginales y grupos minoritarios, pues está abriéndose a una infinidad, a un mazacote de ideas y de normas y de cosas que luchan contra una visión monolítica que existía en la sociedad, en nuestra sociedad capitalista cristiana, occidental cristiana, capitalista occidental cristiana. Todo ese conjunto de explicaciones de la vida, del ser humano, de la naturaleza y de la sociedad están siendo fuertemente cuestionados por otras visiones. Pero si volteas a otros ojos, pues se mueven otras cosas, ¿no? Se están dando otras cuestiones, ¿no? Yo creo que allá la iglesia ortodoxa en Rusia también juega un rol ahí muy de no mover las cosas. O sea, los ortodoxos son muy conservadores, muy y los gobiernos socialistas, sobre todo en Rusia, son también muy conservadores en el sentido de las concepciones. Sí creen en la democracia, pero no es tan cierto. Y acá somos tan liberales, tan demócratas,
que ya ven que estamos tumbando a los reyes, ¿no? En España ya tumbaron a un rey. Yo creo que ahí viene ya algo que Bauma también decía así. Para mí los reyes juegan un rol muy interesante en los países europeos, hablando de la política. Son muy buenos relacionistas públicos. Vete para allá porque voy a hablar y se va a escuchar el ruido. Cierra la ventana. Muy buenos negociadores. Porfa. Y entonces la conjuntación entre un parlamento y un rey, yo creo que ha llevado a los países a un desarrollo económico muy interesante que no se da en Latinoamérica. En Latinoamérica matamos a los que quieren ser reyes o que quieren ser monarcas, y además todos queremos hablar, ¿no? Pues vean quién usa más el Facebook en todo el mundo. La vecindad más grande del mundo es el Facebook, ¿no? Los mexicanos somos los que más consumimos esta red social, ¿no? Que es una especie donde todos hablamos, todos criticamos. Aquí Jesús se tendría que ir porque Jesús dice que el que se sienta libre de culpa, que aviente la primera piedra. No, aquí aventamos piedras, rocas, montañas completas a la gente y a todo, ¿no? O sea, aquí somos bien rudos con las redes sociales, ¿no? O sea, podemos matar a una persona con las redes sociales. Sonia dice, un movimiento muy interesante del feminismo radicalista es el que, ya que gran parte de las ideas feministas se gestan por estas mujeres que juzgan al hombre y sus actos machistas. Pues sí, ustedes saben que los movimientos feministas han tenido como distintas ramas y distintas formas, distintas ramas y formas de inscribirse, ¿no? Hay feminismos más equilibrados y hay feminismos muy radicales, ¿no? Entonces, híjoles, pero yo sí les digo, miren, yo tengo 2 mujeres de hijas, yo tengo una esposa y ya tenemos 34 de casados, ahí la llevamos. Y 2 niñas, pero 2 niñas, que olvídense, otra visión del mundo muy distinta a la nuestra, ¿no? Luchamos mucho en lo religioso, en lo social, en lo ideológico, en todo, ¿no? Son niñas listas, pues, que tienen escuela y que se les ha abierto otras perspectivas, ¿no? Dice Jaime, el caso de Holanda, donde se permiten las relaciones entre adolescentes y adultos legalizadas, pues sí, ya en Holanda y en muchos países de Europa y en Francia, no se diga, y en muchos estados de la Unión Americana, como le dicen los mismos gringos, ¿no? Ya se visualiza, pues, matrimonios entre... En el Medio Oriente, pues eso siempre ha sido, ¿eh? O sea, la pedofilia está como un poco legalizada ya, aunque el homosexualismo no. O sea, ese es otra bronca. Bueno, no sé, a ver, Jaime, querías hablar. Sí, algo breve. A mí me queda claro que la cultura es la que moldea al cerebro. La cultura ya está muy escrito en algunos libros de neurociencia, y desaprender un proceso en el cerebro pues cuesta muchísimo trabajo. Borrar, quitar, lo que intenta la psicoterapia en sus diferentes expresiones, la cognitiva, la conductual, la freudiana, etcétera. Yo creo que todos buscan desaprender, quitar una creencia, y es sumamente difícil. Considero que esta es, llamándole en términos a lo mejor un poco mágicos, como una maldición que lleva nuestro sistema nervioso de ser tan sofisticado, tan inteligente en muchos de sus facetas, pero que también carga con la maldición de no quitar, no desaprender tan fácil algunas conductas o algunos conceptos, como es el caso de la masculinidad y feminidad. Es bastante complicado, pero ciertamente es un tema muy complejo que tiene años, que tiene una herencia sociológica muy densa, muy pesada, y que es muy complicado cambiarla. Mira, Gracias. Les voy a comentar algo que me sucedió hace 2 semestres en la carrera de sociología. Soy profesor de un seminario de investigación y estábamos discutiendo el asunto de un estudio de niñas y niños, ¿no? Y yo simplemente, era un chico, el del proyecto, y él hablaba de niños, pero así lo generaba. Entonces yo le dije, incorpora el asunto género, niñas y niños. No, hombre, ya me querían demandar en el consejo universitario
2, 3 chicas más de ahí de sociología, porque no existían ni niños ni niñas. Ese es un concepto inventado por el modelo patriarcal y que la... ¡Ay, Dios! Y de ahí en adelante se me quedó muy claro que estas mujeres, este tipo de feminismo, dice que el modelo patriarcal lo que ha hecho es hacer esa diferenciación entre el hombre y la mujer, por conveniencia de los hombres. Entonces, lo que ellas me decían y lo que sustentaban es de que nosotros no hay ni niño ni niño, es un ser humano en construcción. O sea, entonces no hay necesidad de llamarle niña o niño. O sea, es en construcción. Por lo tanto, entonces no les tienes que comprar ni ropa rosita ni azul. No tienes que inculcarle una visión de hombre o de mujer. O vestirlo como hombre o vestirlo como mujer. Tú tienes que vestir con ropa neutra. Le llaman ropa neutra, ¿no? O sea, es un ser humano en construcción. Así es que ya olvídense de sus estudios de niñas y niños, porque esa es una actitud científica machista, paternalista, etcétera, etcétera. Y por eso ya me iban a condenar por asuntos de género, una lucha de género. Para que vean cómo están las cosas, pues, o sea, los chavos de hoy es otra cosa. Y no lo duden que lo vivan en sus hijas, cuando tengan sus hijas y que ustedes le regalen una blusita rosita porque es una niña y que les diga a la hija, ¿saben qué, mami? Rosita, no quiero prototipos de feminidad. Regálame algo gris o negro. Por eso se visten también de gris y de negro, pues, para expresar un repudio a la sociedad de la inculcación del color con el género, ¿no? Pues eso es lo que estamos viviendo. Y en universidades católicas, universidades, les digo, los musulmanes sí son muy aferrados y los socialistas rusos también. O sea, ellos sí no aceptan nada de este tipo de cosas. Pero dicen, lo bueno es que nosotros somos gobiernos dictatoriales, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos justificación para no permitir esto o lo otro, ¿no? Entonces, pues sí, habría que revisar esto. Pues nada más como algo que yo he traído, fíjense, una vez, un alumno dijo, y se me ocurrió una película, ¿no? Se me ocurrió una película. En una clase yo doy teoría social en una carrera, ahí en la UDG, en comunicación pública, doy teoría social ya de muchos años. Y hay un tema que se llama, ¿cómo le ponemos? Teorías de la conspiración o teorías que te explican, por ejemplo, el asunto de la masonería y este tipo de grupos. Y una chica, desde allá atrás, es un grupo más o menos como de 15, hacía un movimiento así como esto, para voltearme a ver. Lo estaba tapando a alguien y movía así la cabeza, así como muy, muy extraño, así, ¿no? Caray, eso y un día me dijo, cuando estaba en la clase, oiga, maestro, usted está haciendo muchas críticas a los reptilianos. Caray, ¿qué es eso? Ya me metí a ver, ¿no? ¿Qué es eso de los reptilianos? Y ándeles que me encontré toda una cultura en internet de este asunto de los reptilianos, que es, lo sostienen históricamente en la época de la Mesopotamia, en el Medio Oriente, así, antiquísimamente, ya hay unas pinturas rupestres de unos reptiles que dicen que muchos de nosotros venimos de reptiles, ¿no? Y otros venimos de otras razas galácticas, y todo un rollote ahí, ¿no? Y que los que hemos continuado con eso del machismo y todo eso somos reptilianos, somos gente que viene de esa descendencia galáctica. Y luego te hacen hasta un test, dice, usted le gusta la religión judaica, cristiano, musulmana, ¿sí o no? No, pues que sí. Pues ya traes un gen reptiliano. 2, ¿le gusta la carne? ¿Qué tanto le gustan los sticks? 2, 3, ¿le gusta jugar su rol masculino? 4, así. Entonces dice, usted desciende de reptilianos. O sea, como que el gen masculino tiene que ver con los reptilianos. Esto lo digo de cotorreo, ¿no? Pero sí hay toda una cultura en internet y hay chavos que creen eso, y hay movimientos feministas que creen eso, que casi los masculinos de identificación, vamos a decir, una expresión sumamente masculinizante,
¿Cuál sería? A ver, yo nomás quisiera escuchar, ¿cuál es su expresión masculinizante? ¿Un hombre fornido? ¿O ese ya es más bien un chavo más, los más fornidos como que son a veces más homosexuales para unas gentes, para otros son como los más hombres? No sé, o sea, ¿qué quiere decir? Los muy barbones, los pelones, los que tienen mucho pelo, los que traen el pelo largo. ¿Cuál es su concepción de feminidad para ustedes? Ahora, nosotros somos de cierta edad, somos de cierta cultura, tenemos cierto tipo de estudios, etcétera, etcétera, pero imagínense las concepciones de masculinidad y de feminidad, tanto desde la perspectiva interpretativa como desde la perspectiva de la actuación social de las distintas personas, ¿no? Un hombre que se arregla mucho el pelo, que se perfuma, que se arregla muy bien, que es ¿Se acuerdan que hubo por ahí un concepto ahí inventado por los periodistas de las revistas estas, de estilo de vida y todo ese tipo de cosas? ¿Cómo le llamaban a este hombre? Ay, híjole, se me va el nombre, pero era así como, o sea, un hombre que es medio femenino, pero es muy masculino, ¿no? Porque bien perfumado, la barbita si traía barba sumamente así recortadita, no dejarse, etcétera, ¿no? Y pues son masculinidades y feminidades prototipo, ¿no? Hoy en día, yo no sé si vayamos hacia una diversidad de género o al revés. ¿Qué quiere decir al revés? Si no hay diversidad de género, ¿qué quiere decir? Una neutralización del género. ¿Sí? Una neutralización del género, o sea, una integración, donde yo no soy ni hombre ni mujer, sino, ¿sí? Soy un neutro, un ser humano neutro. Y ese es el ser humano del futuro, ese es el ser humano al que aspiramos todos, ¿no? Una personalidad andrógina. La diversidad de género, ¿no? ¿Mande, Jaime? Una personalidad andrógina. Yo creo que al final, andrógina es como más hombre, ¿eh? Sí. O sea, sigue siendo masculinizante tu postura. No, yo creo que al final tenemos que decantarnos o elegir una identidad, un perfil. Por salud mental, por equilibrio mental, al final tenemos que, lo neutro a veces confunde, a veces desestabiliza, y creo que sí, todos tenemos que definir por encontrarle un sentido a la existencia, ¿no? Estar en medio, aunque hay expresiones de personas que dicen, yo vivo mi sexualidad, no me acuerdo cómo se llama esa expresión, con lo que sea y con lo que esté. Yo no me defino si soy homo, hetero o bi. Yo vivo la sexualidad plena y lo que caiga está bien y lo voy a disfrutar al 100. Hay gente así, hay gente que ya he leído, pero no he conocido. Entonces creo que al final la gente va a identificarse con algo. Pues ahí está, digo, esa es la teoría, son explicaciones de la realidad social, y al final, Carlos Moya, un sociólogo mexicano, en los 80 escribió un libro, Sociólogos y Sociología, y él dice, así empieza su libro lapidariamente, con una frase lapidaria, dice, detrás de cada sociólogo existe una ideología, pero detrás también de un teólogo, de un psicólogo, hay una ideología. Es decir, lo que estaba intentando decir, pues que al final las teorías son explicaciones sofisticadas o un poco más complejas de una realidad, ¿no? Como lo puede ser también el sentido común. El sentido común también es una explicación con mi modelo de interpretación de lo que es la realidad, ¿no? Sí, yo en lo que estaba escuchándolo, doctor, se me hace interesante también incluir en esta parte las relaciones online, que hoy viven muchos jóvenes y que esto también los lleva, o sea, bueno, como dice Bauman, ¿verdad? A no a sentirse o quererse sentir parte de una sociedad y estar en esta y ser aceptados, y en esa parte de aceptación pues se involucran en diferentes juegos, ¿verdad? En diferentes relaciones, sobre todo en las redes sociales y sobre todo en la relación online. Yo esto lo conjugo también, ¿verdad? Con la parte de los valores. Usted hace rato decía
de su familia. Y yo pienso que en el seno familiar, o sea, sigue siendo la parte central donde nosotros también estamos fomentando como padres los valores, ¿verdad? Y insistiendo en esos valores, lo comparto porque, bueno, tengo 2 hijas ya terminaron carrera, ya profesionistas, y que les tocó épocas muy de lo que usted dice, o sea, donde puede haber confusiones, donde pueden dejarse llevar por grupos de jóvenes ya sea hacia otra religión, de la que no profeso, o ya sea también a convivir o compartir de otra manera, pero si uno en casa está insistiendo y insistiendo en los valores, bueno, para mí ha sido la parte de éxito, ¿verdad? Y sin dejar de lado que también en mi familia provengo de un seno machista, igual por parte de mi esposo también, era el patriarcado, mi esposo no podía ni siquiera ayudarme a lavar trastes, cuando me ayudó dijo, nada más no lo cuente en mi casa, ¿verdad? Incluso cuando su papá lo llegó a ver en shorts, pues le dijo, oye, pues ya ponte una racada, ¿sí? Pero eso tan fuerte se los comparto porque son mundos, o sea, que van lo tradicional con lo moderno y que uno tiene que estar, pues siempre nos compromete pues más. A mí me comprometió más a llevar a mis hijas pues a tomar decisiones que no fueran después a llevarlas a mundos de los que no pudieran después salir. Fíjate que yo me he puesto a pensar dónde he expresado mi concepción de masculina, ¿no? Escrita por escrito, claro, en la vida cotidiana, pues uno va moviendo cosas, pero por escrita lo tengo en un libro que se llama Nos vemos en el cine. Estaba tratando de ver a ver si lo tengo aquí. Se llama, sí lo tengo, miren. Alcance a ver el libro. Ajá. ¿Sí? Ahí todos hicimos un análisis del cine, de películas, de cuestiones del cine, desde una perspectiva socioantropológica. Y yo escribo un capítulo ahí que se llama Del Pater Family al Pater Novus. Y ahí es donde expreso yo una visión de lo que encuentro, de cómo el cine nos va inculcando un modelo de patriarcado, un modelo de masculinidad, un modelo de feminidad. Y yo contradigo un poco las teorías machistas de que dicen que esto ha jugado un rol muy importante. Yo creo que en México tenemos muy fuerte, muy arraigado por eso aquí el feminismo como que se ha dado de manera muy natural. O sea, en la religión la Virgen, por ejemplo, juega a veces un rol mucho más importante que Jesús, que Jesucristo, la Virgen María, y luego con la guadalupana y la de Zapopan aquí, o sea, las vírgenes juegan un rol. O sea, el papel femenino es muy importante desde nuestra cultura precolombina, ¿no? O preespañola. Y en las películas del cine de oro de México, ustedes saben que tuvimos una época de cine de oro de México, cuando Hollywood estuvo en crisis por la Segunda Guerra Mundial, todo el dinero de Hollywood se vino acá para México y hubo una producción cinematográfica bien interesante, donde todos los artistas del mundo se vinieron aquí a México. Un Arturo de Córdoba argentino, una Miroslava sueca o no sé de dónde, todos estos artistas que los creemos que son mexicanos, no, pues son de muchas partes del mundo, ¿no? Del cine de oro, y pues aquí están un poco retrasados, ¿no? Y yo ahí expongo como en ese momento el cine expresaba un pater family, o sea, un hombre machista, un hombre que dirigía a toda la familia, a un pater novus que participa más hoy con la mujer en su familia, en el ordenamiento y la organización de la familia. O sea, se incorpora más a decisiones que habían estado en manos o en la acción de la mujer, y él juega otro rol, ¿no? Eso es donde yo alcanzo a expresar algunas cosas, ¿no? Pero al final de cuentas es un modelo que yo estoy presentando de lo que sería el pater novus, porque bueno, pues, algunos me dirán,
¿qué me dices a mí de eso, no? Ese es dentro del modelo heterosexual, patriarcal, capitalista cristiano, occidentalista, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, al final es como una visión de lo que tú tienes en el mundo. Gracias por hacer contacto. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la siguiente nota del autor.